Esto es Primera Llamada. Esto es Primera Llamada. Politriarte. Politriarte. Teatro y arte desde lo íntimo transgresor. Estamos generando públicos para el arte y la cultura en esta zona de Robledo. Por eso prográmese siempre las noches de jueves, viernes o sábados y venga engallada con sus grupos de amistades o familiares. Teatro comunitario para usted. Prepárese a soñar otras realidades posibles. La palabra. ¿Cuál es la palabra? Politriarte. La escena interior que transforma el afuera. Politriarte, teatro y arte desde lo íntimo transgresor. Otras maneras de mirar a la vida. Encontrémonos para vernos y para ver. Esto es Segunda Llamada. Esto es Segunda Llamada. La palabra. ¿Cuál es la palabra? Politriarte. La escena interior que transforma el afuera. Politriarte, teatro y arte desde lo íntimo transgresor. Otras maneras de mirar a la vida. Encontrémonos para vernos y para ver. www.politriarte.org y en todas las redes sociales y en YouTube. La palabra es politriarte. Politriarte. Damas y caballeros, esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tu fotografía para verla cada vez. Que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas
tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver. Bienvenido a un quinto policiarse de viernes. Ya en la distancia se puede ver porque además ahora la pandemia nos puso a todos, queramos o no, a tener que enfrentarnos a las cámaras. Y entonces las cámaras tienen intimidad. Queremos saber a qué es eso que le tenés miedo, qué es lo que te intimida frente a la cámara. ¿Qué es eso que te intimida y te limita a interpretar a veces cosas que deseas? Claro. Entonces, vamos a preguntarnos esta noche por eso. Y que nos cuenten, porque incluso es el miedo a la máscara, a eso que tenemos que quitarnos cuando estamos frente o al monstruo que hay detrás de esa máscara. Y qué mejor para esta conversación que alguien que es maestro de actuación ante cámaras, que además es un actor famosísimo y con mucho recorrido en Colombia y en el mundo. Carlos Arango, Obregón, en la Casa del Parque. Hola. Bienvenido, Carlos, a estos tintos Politriarte. Muchas gracias por esta invitación. Salud. Salud. Entonces, Carlos Arango, maestro, fue profesor mío también en la Universidad de Antioquia, un maestro del teatro, de la actuación ante cámara, de la escritura, que es tan importante también para los dramaturgos y para los escritores. Bueno, un montón de cosas. Y antes de presentarlo, queremos contarle a la gente que igual, respetando las normas de bioseguridad, porque mucha gente dice, ay, estamos sin tapabocas, estamos sin tapabocas. Nosotros convivimos permanentemente juntos y con Carlos tenemos la distancia que nos impide las normas de seguridad. Carlos, ¿cómo termina uno venciendo ese miedo a las cámaras? ¿Cómo lograste eso? ¿Qué es el proceso? A ver, eso nunca se quita. Realmente, lo que se ha llamado en unos campos el pánico escénico, otro, como tú lo mencionas, ese monstruo al cual nos enfrentamos siempre, que pues puede ser uno mismo, pero es también la cámara, porque la cámara es ese ojo, el gran hermano, digámoslo así, ese ojo que no es nadie, pero es todo el mundo. Porque el objeto de la cámara va a permitir que eso que captura la cámara, uno no sabe quién lo va a ver, y lo puede ver miles y miles de personas. Entonces, lo que uno realmente debe hacer es no pensar en ese miedo. Ese miedo no se va a quitar nunca, afortunadamente, porque es que ese miedo es muy necesario. Realmente, como decía un maestro, Pavel Novitzky, realmente en el fondo lo que uno quiere es sentir ese miedo. Claro, eso es lo que lo impulsa a hacerlo bien. Eso es como una especie de atracción fatal, digamos, en el mejor sentido de la palabra, que hace que yo esté parado en el escenario, que yo me confronte a una cámara. Y realmente en un aspecto muy interno de nuestro ser, uno lo que quiere es sentir ese miedo. Y hay una cosa muy particular. Antes eso era un asunto exclusivo de los actores, pero ahora la pandemia nos puso, bueno, ya no lo había puesto de todas maneras el resto, pero la pandemia como dio razón nos puso por obligación, y mucha gente entonces no sabe manejar distancia de cámara, no sabe eso que no solamente es un lente, sino que ese lente me está comunicando con un universo completo en el que yo tengo que tenerlo muy claro en la manera de hablar, en la manera de comunicar. Entonces ahora se volvió casi que hay que estudiar actuación de cámara. Sobre todo, pues yo diría que como comportarnos ante la cámara, ¿sí? Porque si bien hay personas que o somos docentes o somos empresarios, ejecutivos, que tenemos que hacer una reunión virtual, entonces pues nos enfrentamos ante la cámara. Entonces, ¿cómo nos comportamos ante la cámara? Unos se comportarán interpretativamente, otros se comportarán de otra manera que no tiene que ver con la interpretación, con la actuación. ¿Sí? Pero de todas maneras hay una interpretación ahí, hay el papel, ya se juega, todo lo que se hace. Y de eso vamos a conversar esta noche con Carlos y
que están acá, todos con todos los componentes incluyentes que existan. Con todos y todas, entonces aquí vamos a saludar a los que están viendo esta noche el programa. Pastor Oquendo dice saludos desde por allá de Belén. ¿Qué pastor tiene la habilidad de crecer desde el escenario? Donde ya vamos a hablar de la diferencia entre el escenario y la cámara. Muchos de los bailarines y de los actores habían dejado de lado la idea de la cámara. Pero además tan interesante el asunto también de la interpretación, porque es que ahí hay un juego diferente a mostrar. ¿Quién más? Entonces, bueno, Estela Vila dice buenas noches Estela, desde Envigado. Con la cámara, yo estaba muy bien con las cámaras. Sí, con las cámaras, les encanta las cámaras de ella y a los niños, a Juan Sebastián, a María Fernanda. Pastor dice, ese es un monstruo que nos habita. Sí. Sí. Hay una cosa muy particular, Carlos, por donde quiero que empecemos a anotar para que la gente empiece a contarnos sus cosas, y es, como docente, en la reunión de profesores en la universidad, pues sus compañeros se quejaron de que los estudiantes no aprendían la cámara. Sí. Y entonces yo les hacía caer en la cuenta, miren, es que prender la cámara y tenerla prendida 2 horas, 3 horas, 4 horas es una cosa muy complicada, primero por lo técnico, pero además porque yo estoy más concentrado en atender la respuesta de la cámara que en atender la clase. Entonces concilié con los estudiantes, yo creo que convencí un poquito a mis compañeros docentes de que no hay necesidad de que tengan la cámara prendida, que cuando me van a hablar la enciendan para eso ver, pero que en términos generales estén apagadas las cámaras. Sí, a mí me ha pasado eso con varios cursos que tengo virtuales. Y yo prendo la cámara, que yo debo hacer acto de presencia. Claro. Yo la prendo. Pero yo tengo un sitio en mi casa donde lo dispongo, un fondo, un escritorio, pero me ha pasado que algunos estudiantes dicen, profe, es que pasa la familia por detrás, ¿cierto? Estoy en pijama, ¿cierto? Estoy despeinada, no me he bañado. Y bueno, uno no puede, digamos, incidir en eso porque pues uno diría, pues está en una clase, ¿cierto? Se supone que debe estar mínimamente dispuesto como corporalmente, pero hay asuntos que uno no puede como exigir, ¿cierto? Claro, y es un asunto de mucha flexibilidad. Y eso es lo interesante también, que hayamos llegado desde la educación y desde distintas áreas del arte incluso a las casas, a los hogares, a la intimidad, a las habitaciones de cada uno y cada una de las personas. Sí, los rincones incluso más escondidos. Pero hay una cosa muy importante, Víctor, es que yo creo que para algunos puede que no estén muy de acuerdo, pero yo soy feliz porque como siempre hemos hablado de lo íntimo transgresor, yo nunca me he sentido uno escondido y otro afuera. Entonces la pandemia nos dijo, ¿cuál intimidad? Entonces yo tengo que aprender a trabajar eso. No es lo mismo un actor, porque un actor necesita un set, pero una persona como su set es su casa, y entonces es su casa. Y pasa que a veces a mí me han dicho, profe, es que yo hago la clase en el comedor de mi casa, ¿cierto? Entonces la gente pasa, entonces me da pena, los vendedores de aguacates, el perro que ladra, la lora que se escucha. Entonces yo en eso he sido muy flexible, porque de una u otra manera uno está como ingresando en un espacio que no es un aula, ¿sí? El aula es como el dispositivo en este momento. Como dice Jorge Duarte, como ese tecnovivio o esa tecnopresencia, que muchas veces es compleja, ¿cierto? Es compleja por dificultades tecnológicas, espaciales, la misma conectividad. No, yo creo que Colombia no está preparada para el tema tecnológico de la conectividad que necesita una universidad, por ejemplo, en donde todas sus clases sean virtuales. Eso es complejo. Sí, no, y además el asunto de, lo decías, de la tecnología, es muy teso porque a nosotros nos convocó, digamos, esta pandemia a estar todo el tiempo conectados en un dispositivo donde no tuviésemos internet. No podíamos haber tenido tecnología, no habríamos podido llegar a las casas, no habríamos podido, nuestra vida se hubiera parado totalmente. No podríamos estar haciendo esto que estamos haciendo.
Pero bueno, parte yo creo que también hay que aprender de los problemas. Los teatreros incluso los danzarines tuvieron que aprender a las manos porque muchos ni siquiera tenían grabadas ninguna de sus obras, porque parte de lo que se hacía era que en el teatro se prohibía grabar. Entonces ahorita, es decir, ya nos tocó, y si nos tocó, hay que aprender a manejar la cámara, a volverla amigable. Ya la habíamos vuelto amigable, sobre todo las nuevas generaciones, con la selfie y con otras cosas, nos estamos todo el tiempo mostrando, pero volver la parte más cotidiana incluso de otros asuntos. Carlos es maestro de la ECAP, de la Escuela de Artes Integradas, de la Escuela Comunitaria de Artes Integradas, que siempre me olvido. Es un nombre complejo, pero es interesante. Pero así es. Cuando alguien llega a aprender actuaciones de cámara, ¿cómo es su expectativa y cómo trabaja su expectativa? La gente llega como con unos imaginarios que a veces hay que reubicarlos. Los imaginarios más comunes son, yo quiero hacer este curso porque quiero ser actor de televisión y actuar en las telenovelas. ¿Sí? O yo quiero hacer este curso porque yo trabajo en una empresa, entonces a veces tengo que hacer conferencias virtuales, entonces yo quisiera como desarrollar un poco más la presencia, la protección de mi imagen, de mi cuerpo, tener más control como sobre todo ese proceso de comportarme ante la cámara. Pero básicamente los jóvenes sí tienen ese sueño que es muy, muy válido, ¿sí? De poder como llegar al medio masivo de la televisión sobre todo. Pero que ahora tienen muchas posibilidades, porque TikTok tienen... O vienen con esas expectativas. Es que yo tengo un canal de YouTube, ¿cierto? Son influencers, youtubers, ya están con el TikTok, que es una cosa pues bárbara. Entonces yo quiero manejar el cuerpo, expresarme con el cuerpo, porque yo hago videos. Entonces simplemente se reciben ese tipo de expectativas y lo que uno hace es como redireccionarlas, encauzarlas primero a que la cámara es un dispositivo que hay que saber manejar, que hay que saber dialogar con él. Segundo, no se trata de entrada de actuar ante la cámara, sino de cómo me comporto yo ante la cámara. Es un tema de comportamiento, porque se parte como de mi propio cuerpo, de mi propia voz, de mi propia personalidad, porque la cámara es un dispositivo fotográfico que te captura a ti tal como tú eres. Claro. Entonces, si tú vas a caracterizar como caracterizas en el escenario, en el teatro, vos lo vas a ver exagerado. Claro. Se ve exagerado, no se ve natural. Además, en el teatro tenés un texto corrido y aquí es plano casi. El vestuario, la caracterización, la expresividad corporal en el teatro es más ampliada, es más amplificada, es más, valga la redundancia, teatral. Claro. Es que a mí me tocó en mis inicios que iba a los castings y me decían, no, Carlos, bájale a la actuación. No actúes. Sí, no actúes. O sea, es como interpretar. Sí, como si no estuvieras actuando. Porque así es como el lenguaje audiovisual en términos de la interpretación. Porque es que uno como espectador ve una obra cinematográfica y uno siente cuando alguien se pasa como del umbral de lo natural, de la actuación natural, ¿cierto? Que eso no es tanto actuado. Porque en teatro es todo lo contrario. En teatro se permite como ese tipo de actuación más gestual, ¿cierto? Yo no diría que sea más exagerada, sino que es más para el medio teatral. Hay otro tipo de expresión. Hay otro tipo de expresión, sí. Y en la cámara, yo aprendí eso en tu curso. Todavía recuerdo muchas cosas y por eso también deseé traer la actuación ante cámara a Politriarte. Porque recuerdo que nos decías, es que el actor no es lo importante aquí. Lo importante aquí y lo que capta la acción es la cámara. Sí. La cámara es el objeto de la acción. Sí. Y entonces
Entonces yo comprendí que había que hacer tomas de la puerta, y entonces la puerta llega, se muestra una sombra, y luego lo que se enfoca, desarrolla la historia. Claro, y no es teatro que ahí está, todo el ser, el público está ahí. Le dio mucha dificultad a los actores pasar de las tablas a lo digital, precisamente por eso, porque necesitaban repetir planos, porque una sola toma se ve muy fea, muy muerta, la gente se aburre en televisión con una sola toma. Y en las obras de teatro, que ahora es prácticamente obligado, tú haces una puesta en escena en una obra de teatro hoy y tienes que hacer una puesta en cámara de esa obra. Claro. Para poderla presentar virtualmente. Pero la puesta en cámara no es poner una cámara como en el sitio de un espectador, quieta. No, hay que trabajar con lenguaje audiovisual. Pues unos planos en unas escenas, luego un plano general, luego va a haber otro plano más cercano a otra escena, luego juegan con primeros planos, se vuelve una obra de teatro grabada, pero capturada con un lenguaje audiovisual. Incluso aprovecho para los chistes porque justo el maestro Víctor Hugo esta semana estuvo con la Comunidad 7 grabando La Paradoja del Sentir. Creo que los técnicos se han dedicado mucho a ese plano general. Hay un plano general y hacen medios planitos, pero no, tampoco ellos tienen realmente ese lenguaje. ¿Cómo te fue con eso? Estuvimos muy bonito, además la historia, porque estuvimos en la casa de Cerro Saltipuedes. El famoso de Sí, estuvimos en la casa. Hay muchos mitos porque decían que era que se había quedado encerrado, pero mentían que las malas lenguas cuentan que era que sonaba muy rico en esa casa. Entonces, después de que llegaba allá no quería salir. Aunque también dicen que vivió 2 años. Bueno, hay muchas historias y mitos que no sabemos si son ciertos o no, y no lo sabremos. Y te fue muy bien. Pero en ese espacio, La Paradoja del Sentir, que es una obra además interpretada, no es una obra para mostrar. Yo creo que eso es lo importante de entender el concepto de lo íntimo transgresor, y es que las obras en Politriarte no son para ser vistas, son para ser sentidas. Claro. Y entonces la interpretación permite que el otro se identifique y que pueda realmente pues ese logo de ofrecer otras maneras de mirar a la vida de verdad se aplique. Y entonces, así sea el audiovisual, cómo llegar al espectador que está allá, detrás de la cámara, que no me está viendo físicamente, y que sienta la obra, que se perciba ahí. Y entonces, hay que agradecerle a Freddy Alexander Molina Álvarez, a Fama, agradecerle a la Casa Museo Saltipuedes, al presupuesto participativo y local de la Comuna 7, también de Robledo, a la Secretaría de Cultura Ciudadana, por habernos permitido a Politriarte presentarnos en la agenda cultural de la comuna. Muy bonito esto de poder llevar La Paradoja del Sentir a todos y a todas en sus casas. Les contaré que cuando salga la proyección estaremos comentándoles y pasándoles el dato. Y para muy que rico vean porque La Paradoja, la sientan, no la vean, la sientan. Y muy rico porque, esos son los chismes caros ahorita, muy rico porque con Pepe van a tener mucha interacción, no solamente es eso, sino van a ser el profe. Vamos a tener varios profes, incluso de Politriarte, en varios proyectos de la comuna. Voy a empezar con 2 cursos, uno de teatro y uno de danza, con jóvenes de la comuna, personas con discapacidad. Muy interesante. Y hay diversidad y discapacidades en estos 2 grupos, población con síndrome de Down, con discapacidad cognitiva, con discapacidades para hay un montón de particularidades en esos grupos, y vamos a empezar con el grupo. Ahí sí. Vamos a empezar con un grupo, acompañar un grupo de danza de la comuna también en la UBA Guayacán de adulto mayor.
y entonces, bueno, vamos a estar en esos 3 grupos, digamos, desde Politriarte, acompañando en la dirección y en la formación. Pero además, Politriarte va a ser el escenario. Vamos a tener sede de uno de los grupos, de otro grupo de teatro. Y esa sede de teatro va a estar el profesor Henry Vallejo. Va a estar por aquí acompañándonos con este grupo. Entonces, bueno, y esperemos que muchos otros de los profes que también se presentaron a la convocatoria pues, queden seleccionados también para ser parte de estos proyectos de la Comunidad ¿Qué más sientes hay de Politriarte que esta semana te ha movido bastante? Bueno, mañana es el Día Internacional del Teatro. Mañana es el Día Mundial del Teatro. Felicitaciones a toda la gente. Más que felicitaciones, como un día más, es porque aquí la Casa del Parque es un escenario que nació a la sombra, si se quiere, o a la luz más que a la sombra de su obsesión teatral de Víctor. Entonces, los teatreros se volvieron nuestra familia, no solo desde la academia, sino desde la... Yo creo que aquí pasa algo muy bonito y es que en la Casa del Parque las personas de las puertas para adentro son lo que quieren ser y se permiten quitar esa máscara que posiblemente en sus cotidianidades les toca ponerse o por razones, por cualquier motivo se las ponen. Pero interpretan su propio papel en esta casa y se permiten vivirlo, se permiten expresar muchas cosas que necesitan, que quieren, que pueden, porque es el espacio. Y entonces, bueno, llevamos un año en esta casa, como trayectoria, como Politriarte, como grupo, desde el año 2013, y entonces celebrar el teatro, celebrar todo lo que hacemos, lo que ejercemos como profesión. Viene un mes donde se celebran las artes escénicas en general, el Día del Teatro mañana, pero dentro del mes el Día de la Danza, y entonces la celebración de todo este mes de artes escénicas. Y que ya se abrieron las salas. Bueno, ahorita volvieron a su oportunidad de cerrar, pero hay una cosa muy interesante, Víctor, y es el tema de la solidaridad. Yo creo que no es de la pandemia. La pandemia también nos puso incluso un abrazo muy grande a quienes están pasando por la crisis, a los de Belén, de la que parece que tuvieron una inundación. La Florida. Solidaridad ahí. Pero quiero hablar de la solidaridad porque es muy lindo saber. Yo pensé que era muy competitivo y es muy competitivo en otras áreas, pero es increíble cómo los teatreros se acogen, se respaldan. Y hoy sos protagonista, pero mañana cedo mi protagonismo para vos. Sí, pero fíjate que eso es reciente. Ah, sí, qué bien. Es reciente porque sí, años atrás, sí se sentía un ambiente muy... de competencia. No, receloso. Sí, yo no diría tanto de competencia, sino como de lejanías, ¿cierto? De lejanías, este grupo por acá, como este grupo por allá, ¿cierto? Entonces no me gusta cómo maneja este grupo tal cosa, ¿cierto? Pero eso ha cambiado, como que ha ido evolucionando un tema que yo diría como de agremiación, ¿cierto? Que es necesario, porque es que en el arte no hay competencia, en el arte todos llegamos a donde necesitamos llegar y no se trata de llegar primero, ¿cierto? Y de variedad. Sí, y de variedad, y de estilos, y de estéticas, y de poéticas. Es decir, a mí puede que no me guste la poética teatral de determinada agrupación, pero lo hace bien hecho, son profesionales, le entregan toda su vida a eso. Entonces, debe haber un sentido de colegaje y de paridad, que eso de una u otra manera nos protege, ¿cierto? Porque en las dificultades es donde nos tenemos que unir. Y la pandemia ha facilitado eso. ¿Y cómo te ha ido con esa otra mirada recelosa que son los actores de televisión o de cine y los actores de tabla? También ahí ya se ha bajado el nivel. Sí, eso siempre la habrá porque
los actores de teatro entonces dicen que actuar en televisión, en cine, no es como el arte del actor. Los actores de televisión, entonces cuando abordan un trabajo en el escenario, a veces se confunden porque solo han trabajado ante la cámara. Muchas veces hay unos criterios, sobre todo en televisión, para ciertos personajes, en que se busca es como la facción, la figura. Entonces aparecen o modelos o reinas que se enfrentan a la cámara y muchos se estrellan, ¿cierto? El proceso interpretativo. Entonces les toca devolverse y formarse en el campo de la actuación. Incluso lo vimos con protagonistas de todos los series, porque muchos de ellos incluso de escuela ahí, pero después se dieron cuenta que tener una buena figura no te garantiza que va a funcionar como actor o como actriz. Y no es el asunto de mostrar lo que hablábamos ahorita, es que una cosa es yo mostrar que soy el actor modelo físicamente muy bonito, pero ¿qué me estás transmitiendo? ¿O qué me estás poniendo a sentir? Es que el arte de la actuación, y tanto en actuación para cine, televisión, como para teatro, es que propicia experiencias desde la sensación, desde que sea bonito, que sea feo, que tenga estética distinta. Pero que es feo, ¿no? Eso no importa. Por eso no, pero digamos desde lo que socialmente se categoriza. No es lo necesario es que el actor o el intérprete logre transmitir, logre llegar a ese público. Y entonces, ¿eso para qué sirve? Para que entiendan que para estudiar actuación ante cámaras en la Casa del Parque, usted no tiene que ni pensar que va a ser el supermodelo, ni ser el supermodelo. Usted puede llegar a casa, pero no es la maestra, cualquier persona, porque además en las series de televisión y en cine se necesitan todo tipo de personas. Eso iba a decir yo. Yo quiero decir dos cosas. Una academia o un profesor o un docente no le garantiza a un estudiante que va a ser actor ni de cine, ni de televisión, ni de teatro. Uno simplemente como docente o como guía acompaña unos procesos y comparte unos conocimientos y unas herramientas. Porque el arte no se enseña, el arte se aprende. Se vive. Se aprende. Es uno el encargado de, con unas herramientas que ofrece un profesor, una información que tiene un profesor, yo qué hago con eso, ¿cierto? Y yo no puedo pretender que entro al programa de artes escénicas de la Universidad de Antioquia a estudiar. La Universidad de Antioquia no me va a garantizar a mí ser actor. El cartón no es. No, eso lo garantizo yo. Claro. Con un material, con un tiempo, con una dedicación que yo le hago y con un proyecto de vida ante eso. ¿Sí? Claro, no es un cajoncito donde le van a poner a usted todo para que se llene, no. Usted tiene que lograr hacer algo perfecto. Claro, ¿usted qué hace con esos proyectos? No es que yo quiero ser dramaturgo, listo. Yo quiero ser productor, listo. Yo quiero ser actor, listo. Yo quiero ser director. Entonces, aquí hay unas herramientas, aquí hay unos documentos, aquí hay unos ejercicios que puede hacer, aquí, ¿sí me entienden? Es el sujeto del aprendizaje el que se encarga de hacerse actor o actriz. Y lo otro que tú dices es muy importante. Las historias tienen personajes niños, niñas, gordos, flacos, altos, viejos, jóvenes, discapacitados. Entonces, un actor puede estar funcionando en el medio hasta que sea un anciano. Claro. Porque las historias tienen abuelitos, tienen niños, tienen personas que son obesas, personas que son delgadas. El modelaje no, por ejemplo. Claro. La fotografía para cosméticos no. Pero el teatro y, digámoslo, el género de ficción en audiovisual necesita actores de todo tipo y de todo fenotipo y de toda raza y de toda contextura. Entonces, es que yo tengo, o sea, soy muy bajita, entonces yo no voy a servir. No, o sea, olvídese de eso. Es que yo no soy 60, 90, 60.
me importa. Por aquí nos hacen unos comentarios. Pastor Oquendo dice, la cámara como que promueve, pero también registra y materializa la acción. Sí. Y dice, en el caso de la danza, el registro de lo efímero. Sí. Total. Y Belkis Andrea Rúa dice, buenas noches, felicitaciones, amo a Politriarte. Fue el mejor descubrimiento que he hecho. Los recomiendo a ojos cerrados, son apasionados por lo que hago. Víctor, qué rico tener modelaje en Politriarte, sería fantástico. No, esperemos que vamos a tener espacio para todo, porque de eso se trata la variedad. Carlos, hablándonos un poquito para no volver a esto muy serio, aunque es muy serio. Tu primer papel en televisión, en cine, ¿cómo fue eso? Y contanos un poquito de esa trayectoria. Además hay mucha historia ahí. Mucha historia. Pues mira, yo básicamente me formé en las artes escénicas. ¿Sí? Una parte autodidacta, una parte por unos antecedentes familiares. Mis padres pertenecieron a un grupo de teatro que dirigía Gilberto Martínez, el grupo de teatro Triángulo. Yo a los 8 años estábamos en el Pablo Toro Uribe, todos los hijos del grupo en una obra donde éramos estudiantes de un colegio, entonces éramos todos los hijos de los actores, 8 o 9 años parados en el escenario por lo pronto. Wow. Sí, eso fue algo que por memoria tengo desde mi familia. Pero cuando yo empecé a trabajar como profesor de teatro en la Universidad de Antioquia, empecé a darme cuenta que en la Facultad de Comunicaciones, el programa de lenguajes audiovisuales y comunicación audiovisual y multimedia, en determinados semestres los estudiantes tienen que hacer un cortometraje de ficción. Creo que es narrativa de la materia, ¿cierto? Algo así. Entonces, internamente en la universidad se movilizaban unas audiciones. Entonces yo empecé a ir y empecé a quedar. En unas quedaba, en otras no. Entonces empecé a ir construyendo como un proceso de trabajo de actuación ante la cámara, y entonces yo me empecé a dar cuenta de que, digamos, no es que me diera cuenta, solamente darme cuenta, sino que empecé a investigar, a averiguar. Entonces, claro, las primeras audiciones, baje de la actuación, está bueno, ya, nos interesa tu figura porque cabe para el personaje que estamos buscando, pero entonces hacernos otra propuesta donde actúes menos. Y empecé a quedar y a trabajar en muchos cortometrajes actuando, y me di cuenta que me gustaba mucho, porque además no era todo el proceso, pues, los procesos de producción son muy distintos. Vos ensayás 2 o 3 veces con el director, acá, en la oficina, en un garaje, ¿cierto? No son 20 ensayos en una obra de teatro. Y en el momento del rodaje, pues vas al sitio, te pones tu vestuario, te maquillan y se hacen 2 o 3 ensayos, pero ya uno lleva el personaje listo, el personaje preparado. Entonces, hay una dinámica diferente a todo un proceso que implica montar una obra de teatro. Eso no quiere decir que sea más fácil lo uno o más difícil lo otro, sino que es distinto. Y por, digámoslo, como por la vida que uno lleva, pues bien, ¿cierto? Después, cada mes, cada 2 o 3 meses estás pasando de una obra a otra, de un cortometraje a otro. Entonces eso genera, a mí me generó como yo quiero como hacer inmersión como en ese proceso. Y yo sé que además sos el Papá Noel de... pero ¿cuál es ese personaje que es ahí como, uy, tan rico haberlo hecho, o esa actuación que... Mira, yo hice un personaje hay uno de una película y hay otro de una obra de teatro. Yo tuve la oportunidad, cuando yo estaba actuando en El Rey Lear, en obra 25, que yo hacía El Rey Lear, yo tenía una figura que era absolutamente, pues yo soy muy calvo, ¿cierto? Pero yo tenía pelo donde no soy calvo. Tenía una barba muy grande, ¿cierto? Y la barba tiene unas zonas de canas. Entonces, el productor o el encargado del casting de una película estaban buscando un personaje
Y me digo, yo te escogí porque te viene una ficha del Rey Lear, porque es el personaje que estamos buscando. Es una película que se llama Lo Azul del Cielo. Que lo presentaron hace poquito en Teleantioquia. Entonces, de Juan Uribe, que es un director de Medellín. Entonces, Jaime Correa, que era el director de casting, fue a hora 25 y me invitó a hablar contigo, porque estamos buscando un personaje que vos das el perfil, ¿cierto? Eso es lo que buscan, así que la persona dé el perfil para un personaje que ya está en el guión perfilado. Entonces, que si puedes ir mañana donde el director para que hables con él y digas a ver si te parece el proyecto. Entonces yo fui, pero cuando yo llegué, y me dijo, bueno, entonces el personaje es un español, que vive en Colombia, es antropólogo, se ha casado con una colombiana y lo han secuestrado. Un secuestro económico, pero en el secuestro se dan cuenta de que no tiene dinero. Entonces es un secuestro fatiga. Entonces yo, toda mi primera parte de la película, estoy secuestrado en una habitación, amarrado con cadenas, y el personaje empieza a desarrollar todo un proceso emotivo, en donde hace amistad con uno de los secuestradores. El secuestrador es el chico que es Aldemar Correa, el actor Aldemar Correa, conoce a mi hija, a la hija del personaje, y él le encarga, el personaje le encarga como 2 o 3 cosas por si él muere en el secuestro. Entonces yo muero escapando del secuestro, y este otro personaje conoce a mi hija, se enamora de ella, y bueno, eso después termina en una tragedia. Ese personaje fue muy bonito como por la construcción de esas situaciones tan fuertes de estar secuestrado. Y por ejemplo ahí era muy importante el trabajo actoral, claro, lo que tenía. Yo tuve que, eso lo hicimos en una locación a 1 hora y media de Guarne, en una casa campesina, lejísimos, en una vereda, ni siquiera era una vereda. Eran 2 casas y una de ellas era la locación. Yo me fui 15 días antes a trabajar el personaje en la locación. Entonces yo iba en las mañanas, pero entonces enciérrenme, pónganme las cadenas. Estaba ahí interactuando con los objetos, encerrado, para poder entrar porque el trabajo de actuación para el lenguaje audiovisual sí requiere de una construcción muy psicologista. Ahí hay que precisamente televisión, cine, que es una cosa todavía más complicada, y teatro. Y yo creo que cada uno tiene sus conflictos. Tiene sus complejidades. Pero precisamente eso te iba a preguntar, porque ese sería un personaje de audiovisual, ¿cierto? Sí. El lenguaje audiovisual. Pero ahora vamos a entrar a hablar también de una obra en la que hace poco estuviste, teatral. Sí. Y en esa obra haces otro personaje muy interesante, y digamos que tiene en este momento una concordancia con la obra que vamos a tener en sala, que tenemos en sala, en este momento en la sala digital de Politriarte. En la sala digital tenemos La Ruptura de Elmira Agostini, una obra producida e interpretada por Ana María Araque, quien pues este fin de semana, por asuntos digamos de la pandemia y esto, decidimos celebrarlo desde lo virtual. Decidimos parar y hacerlo virtualmente. Entonces ustedes pueden ingresar a través de la página www.politriarte.org, pero antes, para poder ingresar, debe realizar el aporte de 15.000 pesos. Usted hace el aporte a través de nuestra cuenta de ahorros 002-132-69852 de Bancolombia, y envía el soporte de pago. El soporte lo envía por WhatsApp y nosotros le mandamos el link de acceso a la obra. Usted lo puede ver en su casa, con las personas que usted quiera, a la hora que usted quiera, desde el lugar de donde usted esté. Si está en un pueblo, si está en otra ciudad, si está en otro país, si está aquí en Medellín, en otro barrio, desde su casa, desde la finca, desde donde usted quiera, en el dispositivo que usted quiera verlo. Entonces, bueno, es otra manera de llegar también a los espectadores y de celebrar el Día del Teatro. Y para que entonces Elmira Agostini
Nos va a contar mira Agustín, nos va a contar Carlos algunos pormenores de este personaje que son muy interesantes. La obra La Pecadora del pequeño. Pero antes recordarles que además estamos haciendo las donaciones de Politiarte. Recuerden que yo la tengo. Claro, en su casa y que la mantenga. Recuerden que por una donación de 15.000 le enviamos un tinterito muy bonito, pero si usted por 40 le enviamos 3. Y de los grandes, uno en la donación de 25 le enviamos este grande o 2 por 40. Y recuerden que el ritual es que cuando usted sienta la necesidad de esa compañía que queremos proveerle de Politiarte, porque no es solamente un espacio donde usted venga, sino donde se sienta acompañado, donde potencie lo íntimo transgresor, entonces su bebida preferida, los viernes, sienta que estamos ahí todo el tiempo con usted, disfrutando y acompañándole en esas otras maneras de mirar la vida. Ahora sí, su personaje y mira. Es que yo creo que esa propuesta de Ana María Araque, ella, no sé, pues, porque Camilo Saldarriaga, uno de los actores de Pequeño Teatro, que trabaja en la obra, nos ha contado que alguien también estaba montando la Pecadora. Entonces yo creo que es por ahí, ¿cierto? La Pecadora es una obra de Adriana Argenta, es una dramaturga uruguaya, y que la escribe sobre la vida de Elmira Agustín. Elmira Agustín fue una poeta del corte o del estilo de la poesía erótica en 1914, 1915 en Uruguay. Entonces fue una mujer, entonces yo leo esto acá, que mira la vida de otra manera. Claro. Y ustedes hablan de la transgresión, de la íntima transgresión. Ella genera una transgresión íntima dentro de su ser, pero esa transgresión íntima se proyecta como en su mundo social. Entonces fue una transgresora completamente en el mundo de la poesía latinoamericana, pero en su sociedad. Claro, claro. Porque era una mujer bonita, una mujer atractiva, de alta sociedad, que escribía poesía erótica en 1913. Increíble. Uruguay. Y parece ser que ella, por esa estructura, digámoslo, de su ser, era una mujer que pasaba como de ciertos estados anímicos a otros. Lo que uno podría denominar, que no lo quiero decir peyorativamente, como bipolar. O sea, pero eso pasa mucho con los actores. Claro, eso no es decir, porque también con los actores pasa de que nosotros tenemos como cierta licencia hacia la esquizofrenia, ¿no es cierto? Porque nos habitan otros, o habitamos a otros dentro de nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, claro, era una mujer muy inquieta con muchas cosas, ¿cierto? Pero entonces, en lo social, ella tenía que responder a unas estructuras de comportamiento, tenía que responder a unas maneras de ser. Entonces, ella se tuvo que casar con un, digamos, ganadero de esa época, pero ella estaba absolutamente enamorada internamente de un gran escritor argentino que se llamaba Manuel Ugarte, con el cual generaba una relación epistolar de cartas. Que era el momento, ¿no? Era el lugar. No me se dieron un beso, por ejemplo. Pero ella tenía la foto de él. Cuando él la visita, le regala una foto que le lleva, y ella, para ella, esa foto genera momentos de su intimidad, casi que, digámoslo, muy sensuales de su intimidad. ¿Sí? Y Carlos interpreta a Manuel Ugarte, que es prácticamente un dandy, ¿sí? Un personaje de la cultura, un gran escritor. Entonces su vestuario, su manera de comportarse, sus ademanes. Y nos compartiste incluso probablemente el poema que rico escuchar. Sí, sus ademanes. Yo lo tengo ahí. Pensé que por el Parlamento te lo sabía. Sí, hay uno que yo se lo digo a ella. Yo le digo, es que
atrévase, porque ella dice que se siente vergüenza, porque siente que su poesía no logra llegar a donde quiere llegar. Entonces, que he hablado con ella, es amiga de Rubén Darío. Rubén Darío me dice que tranquila, que no sienta vergüenza, pero yo tengo vergüenza porque mi poesía no. Yo le digo, pues piérdala conmigo. Sí. Pierda esa vergüenza conmigo, porque yo me arriesgo a pensar que sé lo que le pasa. Y usted se siente atravesada por fuerzas misteriosas, que su fantasía la acesa constantemente y que la poesía y la vida se le mezclan peligrosamente. A ella se le mezclaba la poesía y la vida peligrosamente. Y le digo, escuchen, que sangre y alma se me van los sueños. Yo muero extrañamente. No me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. No habéis sentido nunca ese extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida, devorando alma y carne y no alcanza a dar flor. Y ella me dice, oye, usted se sabe mis poemas. Yo le digo, ya ve. Y me dice, ¿por qué? Porque me han impactado. Y se han quedado aquí en mi cabeza dándome vueltas y vueltas. Claro, a él, a Manuel Ugarte, esa mujer le movilizó la vida. Que es lo íntimo transgresor, lo mueve. Claro, ustedes deciden no dejárselo guardado, sino empezar a ponerlo en la escena de la palabra, en el afuera, y el arte es una manera, se da cuenta que posibilita transformaciones porque les llega a otras personas que están esperando escuchar silencio. Y las transgresiones íntimas son necesarias para la armonía y el equilibrio de la vida, sí, de la vida interior, de la vida personal, ¿cierto? Ella nos contaba su registro como el primer feminicidio. Sí, está documentado que fue el primer feminicidio en Uruguay. Terminando el mes razón de más para que las mujeres que nos están viendo y los no machistas que nos están viendo disfruten la obra de Sala Digital. Cerramos con una obra íntima, transgresora y con mujeres el mes de marzo. Claro. Entonces, celebremos el teatro desde casa, aproveche y sienta esto que Carlos nos está contando de Elvira Agustini, lo van también a sentir en sus casas si lo desean a través de la obra de Ana Araque, quien pone una estética, una poética desde el movimiento y desde la fotografía, el lenguaje audiovisual, de una manera muy particular. Entonces, disfrútenlo, siéntanlo y permítanse sentir esto íntimo transgresor en su casa. Y ya que están diciendo, permítanse y la interpretación. La interpretación siempre la hemos visto como el personaje que me asigna alguien, pero qué tal que podamos interpretar a ese personaje o a esos múltiples personajes que tenemos allá en esas intimidades transgresoras y que no nos atrevemos. Entonces la Casa del Parque no es para que usted venga solamente a estudiar en perspectiva de que voy a ser actor, de que voy a ser modelo, de que voy a ser bailarín. No, venga a gozarse la clase en perspectiva de que es con su intimidad, y si eso da para otra cosa maravillosa, y si no da sino para ser feliz, ya ese es un gran logro. Y sobre todo, diría yo, para sentirse libre. Para vivir, claro. Para vivir esas libertades, claro. Y entonces es por eso que vamos a hacerle una notica también a la ECAP, la Escuela Comunitaria de Artes Integradas Politriarte, porque pues Carlos Arango Obregón hace parte de la escuela y es el profesor de actuación ante cámara. Entonces, es el artista que nos acompaña siempre en este proceso, y este proceso lo vemos los sábados de las 2 a 4 de la tarde. Si usted desea inscribirse, también lo puede hacer. Si desean inscribirse a otros cursos, pregúntenos. Tenemos guitarra, piano, técnica vocal, escritura de guiones. Ahorita conversamos un poquito también sobre cómo es eso de la escritura, que es otro tema importante.
danza, teatro, artes plásticas, bueno, tenemos mucho. Hay un abanico muy amplio para que se antoje de gozarse la vida y de ser feliz en la casa del parque, Víctor. Y si no lo tenemos, también vinieron los de y vinieron los de... Tuvimos a Diafragma Marte y a la Red Catur en las instancias que tenemos. Tenemos que agradecerle también a Habitante 7, a Mundo Urbano, a la Esquina Radio, la emisora comunitaria de la ciudad de Medellín, para las comunicaciones, a la Red Nómada, antes del movimiento que tuvimos esta semana, concretando la programación. Estamos definiendo, el 31 de marzo cierra la convocatoria para los que deseen todavía inscribirse. Claro, que venían hace 8 días a Cancimal, la corporación de Divina Obscenidad, a la Casa Centro Cultural, bueno, pero en esa entrevista que nos hizo Diafragma Marte y la Red Catur, que también hace parte de la Brújula MED y Habitante 7, Mundo Urbano y otras organizaciones, digamos desde el periodismo comunitario, vinieron a la Casa del Parque para llevarse también una perspectiva de cómo hemos habitado este espacio en la comuna y cómo ustedes también nos están viendo en la comuna y cómo las personas de la comuna se han apropiado de esta casa del parque y bueno, la nota sale mañana también como celebración del Día del Teatro, entonces estaremos vinculando compartiendo con ustedes. Nosotros, como todo es público, entonces todo lo que nos pasa en lo personal y siempre lo hacemos público. Sí, nos gusta mucho. Hablemos un poquito, nos quedan como 3 o 4 minutos de escritura de guiones, porque cada vez se antoja como complemento. Mira, es que cuando se habla de escritura de guiones, la gente dice, uy, no, eso es muy difícil. Escribir no es fácil, pues actuar no es fácil, pero eso no quiere decir que no se pueda lograr. Es partir de un mundo narrativo que yo creo, un universo narrativo que yo creo con sus propias leyes. Entonces yo creo un mundo narrativo que tiene unas leyes físicas, unas leyes sociales, yo las invento, tiene unos habitantes X, Y o Z, puede ser un mundo parecido a la Tierra, puede ser un mundo fantástico, puede ser un mundo onírico. Hay una serie de herramientas que uno va entregando para que el estudiante genere a través de una estructura que se llama el scriptorium, que es donde yo pongo todos los elementos de mi mundo narrativo. Cuando lo tengo armado, ese mundo narrativo, así se llama mundo narrativo, yo elijo 2 personajes de ese mundo narrativo, ¿cierto? Y les creo como su mundo, es que habitan tal parte de ese mundo narrativo, y creo entre ellos 2 un conflicto. Y con ese conflicto genero una situación dramática que sucede en ese mundo narrativo. Y eso es lo primero que yo escribo. Esos 3 aspectos. Y entonces empiezo a desarrollar como por episodios, como por momentos, como una historia, que puede ser lineal, ¿cierto? Empieza con un inicio, un desarrollo y un final. O sea, yo armo una historia, pero luego armo una manera de relatar esa historia con determinadas estructuras narrativas. Y todo eso se hace a través de lo que pedagógicamente llamamos unas guías didácticas, que tienen unos paso a paso, que si se lee bien la guía, es muy fácil. Y que si ya tiene el guión, si ya escribió su guión, aquí va a tener combo de actuación ante cámaras y posiblemente tenemos un curso de cómo realizarlo. Sí, claro. Y empezamos con, digámoslo, materiales muy cercanos, es decir, no vamos a hacer un guión de un largometraje, un guión de un cortometraje, con 2, 3 personajes, una historia sencilla, como escribir un cuento. Gracias. Y lo podríamos llevar a cabo incluso gracias también a la constancia con Sebastián Poveda, que está por allá, el productor que está detrás de cámaras, que nos puede hacer realidad sus sueños. Y entonces, hablándoles también un poquito, bueno, y si ustedes quieren participar de escritura de guiones, entonces anímense, yo ya estoy interesado. Ya ¿Qué pasa con eso? Que es posible uno mandar su guión a concursos de guiones, a productoras para que los miren. Hay mucha financiación. Eso se está moviendo mucho.
Se Y está Medellín moviendo está viendo como una zona de producción audiovisual internacional. ¿Y sabes por qué se está moviendo mucho? Porque se necesitan muchas historias para este medio audiovisual. Claro. Y ahora con la pandemia, con mayor razón. Listo, nos queda como un minutico. Pero entonces, antes de cerrar, tengo que decir precisamente que con esas juntanzas de los periódicos que nombré, las personas que nombré desde el área de la cultura, vamos a empezar con Ciudadarte, Luisa Zapata, con Ciudadarte, vamos a empezar un noticiero cultural. Y el noticiero va a tener sede en Politriarte los lunes en la mañana. El lunes 5 de abril vamos a hacer el primer digamos, piloto. La primera prueba piloto para que este noticiero se lleve a cabo, y ahí tenemos al productor Sebastián Poveda, tenemos a Edward en diseño gráfico, de Ambera diseño gráfico, tenemos a todos estos personajes reporteros que queremos de la comuna y de otros lugares de la ciudad, y de Bogotá también tenemos a Adriana, quien nos está acompañando además desde la mercadotecnia, porque no le queremos llamar marketing, sino la mercadotecnia, digamos, el asunto de relaciones con otras entidades y organizaciones a nivel nacional. Es decir, Politriarte se está expandiendo. Bueno, y eso es una noticia que muy nos buena. expandimos en el tiempo. Y nos fuimos. Felicitaciones. Qué rico habernos tenido por aquí. Igualmente, Víctor. Salud. Volveremos. Salud. Nos encontraremos en 8 días en otro Tinto Politriarte. Gracias y siempre bienvenidos y bienvenidas a mirar a la vida con otros ojos desde la casa. Venga y póngase aquí. Nos vemos. Gracias.